Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. Seguimos con la selección de Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián y una película argentina ahora, Paulina, de Santiago Mitre. Está con nosotros el director y su productor, Fernando Orón. Bienvenidos. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Paulina viene también con todos los honores del premio Fipresti y de su éxito en el Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica. Así es. Es decir, es tu segundo largometraje, hay que decir, ¿eh? Sí, mi segundo largometraje. El primero era El estudiante y tú eras ya su productor, ¿no? O sea, que sois dos fieles compinches. Desde muchísimo antes, diría, ¿eh? Porque empezamos la escuela de cine juntos en el 99 y él fue productor de mi primer corto. Así también fue el productor del corto. Sí. Lo vengo siguiendo hace 15, 16 años ya. Bueno, esta película, Paulina, es una adaptación o un remake, podemos decir, de una vieja película argentina de Daniel Tinaire, ¿no? Que era La Patota. Exacto. Pero bueno, está muy modernizada. Yo me recuerdo bien, la he visto incluso recientemente, La Patota. La Patota de Tinaire. La Patota de Tinaire. Y bueno, veis, es una película muy moderna, muy diferente de aquella, que era una película muy fechada en los años 60, ¿no? Sí, de todos modos creo que para el momento en el que se estrenó también era una película moderna, ¿no? Sobre todo en el abordaje de la temática y bueno, el tratamiento visual también. Tiner era un director que a pesar de que trabajaba como en el periodo clásico del cine argentino, tenía como algunos toques de modernidad para... El tema es la violencia contra la mujer. Hay que decir de entrada, para los que no han visto la película, que es la violación de una maestra rural y el problema de conciencia que se le crea a ella a la hora de tener que denunciar a los violadores y por el hecho de que se ha quedado embarazada. Bueno, estás como resumiendo ahí los puntos más escandalosos, digamos. Más importantes. Sin embargo, vuelvo a la película de Tinaire. En la película de Tinaire el tema de la religión estaba muy presente, era un melodramón, digamos. Tu película es mucho... El tema de la religión es más bien un tema político, ¿no? Sí, creo que reescribimos un poco la película. Yo la defino como una especie de tragedia moderna en torno al tema de la convicción. El personaje de Paulina es una abogada que abandona una carrera judicial prometedora para hacer trabajo de base en un barrio muy marginal y luego del ataque ella se aferra como a esa decisión inicial o esa convicción inicial. La puta me hace como un convicción inicial como para poder seguir adelante, ¿no? Y sigue adelante con su idea original hasta límites que son problemáticos, digamos, ¿no? Hay que poner al espectador en una situación de mucha incomodidad, como nos ponía a nosotros cuando hicimos la película. El tema, finalmente, el personaje de Paulina aquí podría ser la continuación del estudiante, uno de los personajes de tu anterior película, que ahora se ha hecho abogado. Puede ser, sí. Y que llega ahí y le dice al padre, en vez de hacer una carrera de abogado, quiere ir con una ONG a salvar vidas de los pobres en la frontera paraguaya. Eran un poco más pragmáticos y cínicos los personajes del estudiante, creo. De hecho, a mí me gustaba pensar, cuando empecé a trabajar en la versión esta de Paulina, pensarla como una especie de reverso del estudiante, ¿no? Como si en el estudiante lo que se trabajaba era como un pragmatismo cínico en el modo en el que se operaba políticamente. Acá es como ella tiene como un idealismo que la lleva hasta límites medio que rozan la locura por momentos. Pero el tema del militantismo está ahí también, de las convicciones políticas, está detrás del personaje también. Sí, me gusta abordar esos temas políticos. Pero desde una perspectiva muy de personaje, ¿no? Como de una perspectiva humana. Me interesa como la experiencia política más que la política en sí. No sé si es claro como... en relación al estudiante, que tú también produjiste, aquella era una película mucho más artesanal. Aquí ya habéis tenido una producción mucho más importante.
Sí, sí, sí. La otra era una película totalmente independiente que hicimos apenas con un poco de plata que juntamos entre nosotros, y aquí en un momento nos dimos cuenta que teníamos que hacer una película mucho más grande. Ya veníamos con el apoyo de Telefe, que es el canal de televisión de Argentina, y después encontramos una coproducción francesa y una coproducción brasilera, así que sí, es una coproducción y es una película mucho más grande. Sí, de todos modos, digamos, es grande porque el cine es caro y porque filmamos muchas semanas, pero después en términos de producción era un equipo bastante... Sí, era el mismo equipo con que hicimos sí. El Estudiante, las mismas personas, nuestros mismos compañeros de la universidad que hicimos la película, pero sí, bueno, se gastó mucho más plata. Porque teníamos una cámara más cara y mejores lentes. Sí, y un poco en mejor todo caso, de postproducción. El guión diría que es muy sólido y que tiene una parte muy densa, muy teatral. Tienes un casting importante, hay que citar enseguida Dolores Fonzi y el actor que es Óscar Martínez, sí. El papá. Y de entrada la película tiene una escena muy fuerte que es un diálogo entre ambos, ¿no? Es decir, tiene una estructura muy teatral finalmente en algunos momentos, aunque está muy bien ambientada también en Misiones, en la región. Sí, bueno, hay algo que había empezado a probar en El Estudiante en torno al trabajo de diálogos, como personajes muy verborrágicos y con diálogos con mucho contenido. Y que me gustó y que tenía ganas de seguir explorando. Y bueno, en esta película empieza también como, bueno, en ese sentido también como continuación. Hay una discusión política entre los dos personajes muy larga en la que se debate prácticamente todo lo que luego la película va a desarrollar. Es más que una escena introductoria, un prólogo, creo. Y luego se repite la misma, bueno, no la misma escena, ¿no? Pero otra discusión entre el padre e hija, pero ya atravesada por toda la tragedia que cuenta la película, ¿no? Entonces como que se resignifica completamente esa discusión inicial. Al mismo tiempo, decía, hay una ambientación en esa región fronteriza. Lo teníais muy claro que queríais filmar ahí en Misiones, porque hay todo el problema de la inmigración también, que subyacente en el tema de la película. Sí, claro. Bueno, sí, teníamos claro que desde la adaptación que íbamos a filmar en Misiones, por características geográficas además de las cuestiones sociopolíticas, digamos, ¿no? Misiones es un territorio, multicultural, digamos. Es una provincia de frontera entre Brasil y Paraguay, entonces hay mucho cruce de culturas. Además es la única provincia en la que todavía quedan algunas comunidades guaraníes y se habla un poco de guaraní, que es una lengua casi extinta. Y bueno, daba como un buen escenario para ambientar la película, ¿no? Además de las cuestiones geográficas que también son importantes en el cine, ¿no? La selva, la tierra roja, los yerbatales, las quebradas, muchas cosas que reunían el lugar. ¿El papel de Paulina lo escribiste para Dolores Fonzi? Lo escribí para Dolores Fonzi, sí. Sí. Cuando escribo necesito pensar en un actor, ya como para darle un poco más de hondura al personaje, no sé. Y siempre pensaba en Dolores como la única actriz que podía interpretar a Paulina por muchas cosas, no sé. Ella tiene como mucha fuerza y mucha fragilidad al mismo tiempo, no sé, y puede contar bien con muy pocas cosas. Y para mí era importante como que la película, además del relato de guión, ¿no? Y de lo que cuentan las escenas, pudiese construir un relato desde lo físico, ¿no? De cierta interioridad de este personaje, que es tan misterioso, y Dolores es una actriz que puede trabajar muy bien como cierta interioridad. Y bueno, estoy muy contento con lo que hizo en la película. Este tema de la violencia contra la mujer, sigue muy presente en Argentina hoy. ¿Cuál es qué diferencia hay entre hoy y los años 60, entre Tinaire y tu película, en la realidad social de la Argentina? No, creo que, digamos, en el mundo, ¿no? Como pasaron 60 años y el país es más pobre todavía, hay más desigualdad, digamos, hay más situaciones de violencia, ¿no? Se avanzó en muchas cuestiones, hay más conciencia en torno a la violencia de género. Hay temas de los que se puede hablar que en esa época no se hablaba, pero digamos, la película adaptando la historia son temas que todavía son muy vigentes. Sí, les contábamos que 15 días antes del estreno en Argentina hubo una inmensa marcha en Buenos Aires y en Argentina sobre el problema de la violencia hacia la mujer, así que es un tema que todavía
sigue estando muy presente y sigue siendo un problema que va a seguir existiendo en el mundo. He leído por ahí que entre las referencias que tenías al hacer esta película, desde un punto de vista del personaje de Paulina, era también el cine de Rossellini. Sí. Es decir, el hecho de que es una mujer de una clase que no está satisfecha de esa situación, ¿no? Y que se rebela contra esa situación. Sí, puedo decir que el modelo era La Batota de Tinare cruzado con Europa 51 de Rossellini, sí, que cuenta la historia de esta burguesa, bueno, mujer de un embajador que a partir de la tragedia de su muerte de su hijo empieza como a trabajar en fábricas y cuenta como un proceso de desclase. Bueno, La Patota un poco también tomaba como esa estructura desde otro lugar, pero bueno. Sí, soy un gran admirador de Rossellini, me parece un cineasta político y poético como pocos en la historia. ¿Y tienes otras referencias cinéfilas también? Me gustan los directores italianos de esa época, creo, porque también la otra película que miraba mucho era Acatone de Pasolini. Y de un punto de vista de la puesta en escena, bueno, has optado por una... Hay largos planos, secuencias, pero también una cámara muy móvil, muy documental, ¿no? Bueno, yo intento filmar simple y rápido, digamos, ¿no? Con pocas puestas de cámara y poder repetir rápido las tomas, porque creo que lo que más me obsesiona y lo que más me gusta trabajar es con los actores. Entonces no quiero que la técnica me haga perder tiempo de trabajo con los actores. Y bueno, y siempre las jornadas de rodaje son un poco apuradas, así que la primera escena tiene un plano de secuencia bastante elaborado que nos gustó, que nos costó mucho hacer, pero también fue muy satisfactorio. Pero bueno, yo empecé a ensayar como 6 o 8 meses antes con los actores, y yo cuando ensayaba siempre estoy con una camarita y filmándolos. Y en un momento me daba cuenta que la escena funcionaba bien en una sola toma. Yo me iba moviendo con la camarita solo, etc. Entonces le dije al fotógrafo, hagámosla en una sola toma. Y a partir de eso, como recoreografiamos todo como para poder hacer esa escena que dura 10 minutos de diálogo en una oficina, en un solo plano, bueno, como una coreografía de movimiento como para que se pueda filmar en una toma. Y fue divertido, digamos, y fue interesante de hacer. Además era como una especie de... Para mí esta es una película de actores, digo, los actores tenían que sostener la película. ¿Te gusta dirigir actores? Sí, mucho. Sí. Es fácil de producir este chico. El quebradero de cabeza de un productor siempre son los exteriores. Hubo muchas dificultades ahí en Misiones. Sí, era un poco complicado el entorno, pero Santiago es fácil para dirigir, para producir en general, y ya nos conocemos hace muchos años, así que sabemos un poco las mañas de cada uno. ¿Y las dificultades en la región, precisamente? La verdad que, bueno, teníamos un poco de apoyo de la región, pero igualmente siempre es difícil filmar fuera de Buenos Aires, y sobre todo es muy caro filmar fuera de Buenos Aires y tener todo el equipo fuera de Buenos Aires, y nada, la verdad que es muy caro, pero la verdad que la pasamos bien. Filmamos 6 semanas en Misiones y por una cuestión de presupuesto filmamos 2 semanas también en Buenos Aires. ¿Habéis estrenado ya en el país, allí, en Argentina? Sí. ¿Ha habido polémica con la película? Sí, por supuesto. Se expone, ¿no? Sí. El tema... Si no hubiese polémica nos enojaríamos, creo. Bueno, ¿y cuál es tu conclusión de la polémica provocada? No, digo, es una película que es un material de debate, que incluye el debate dentro de su propio tema y dentro de su propia dramaturgia, digamos. Los personajes constantemente están discutiendo e intentando pensar qué fue lo que sucedió y cómo deben reaccionar. Así que, bueno, esa discusión que propone la película se extiende luego a los espectadores, bueno, y a la gente que tiene ganas de pensar lo que sucede con la película. Así que a mí me resulta interesante. Siempre que una película genera cosas por fuera de lo cinematográfico, me parece interesante. Yo siempre digo, prefiero toda la vida un espectador enojado que un espectador indiferente, digamos, ¿no? El momento actual del cine argentino es álgido. Bueno, Pablo Trapero acaba de triunfar también, él ha triunfado en Cannes, es decir, es un buen momento. Sí, además el público también está acompañando mucho el cine argentino, que también era una cosa muy difícil que suceda. Las películas andaban bien en festivales, pero después no eran vistas por el público argentino, y eso es algo que está cambiando mucho, por suerte.
Pues os deseamos mucha suerte con esta película y con los proyectos a venir, que seguiréis juntos, me imagino. Vayan a ver Paulina, película argentina de Santiago Mitre en Horizontes Latinos. Vemos un extracto. Bueno, ¿estás lista? Sí. ¿Por dónde empiezo? Por donde te parezca mejor. Por el principio, supongo. Él no estaba de acuerdo. Decía que no, pero creo que en el fondo le parecía bien. Argumentá. Demostrame que tenés razón. Que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. Acá les vengo a presentar a la profesora Paulina, ¿eh? A ver, por ejemplo, acá, en el aula. Acá, ¿quién tiene el poder? ¿Ustedes o yo? Vos tenés el poder, maestra. No, estás equivocado. Yo trabajo para vos. Vos decís, soy brillante. Una abogada brillante. La verdad no me importa ser brillante si no veo que lo que hago le modifica la vida a alguien. Yo quiero que haga lo que tengas ganas, pero que esté cerca mío. Lo conozco desde los 15, más o menos. Es mi peor es nada, es como un castigo, más bien lo que tengo con él. Bueno, gracias. Mañana te la traigo. ¿Sabe el nombre de los agresores? No, si lo supiera se lo hubiera dicho. ¿Los había visto antes? No, no creo. Me parece mal lo que estás haciendo. No sé qué querés demostrar. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. ¿A tu manera? Yo no puedo ir en contra de la decisión de mi hija. Es una mujer grande. Me parece que vos no estás haciendo lo que tendría que hacer. Porque vos sos el padre. ¿Cómo? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dejarme a mí? ¿Qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no?